Hola, continuamos con el bloque 7C y ahora lo que vamos a ver es un tema, un análisis que se llama ANOVA a un factor con bloques. Repasemos un poquitito algo de diseño que ya hemos visto previamente. Imaginémonos un campo que puede ser dividido en parcelas y que ese campo, por lo menos a priori a la vista, parece ser bastante homogéneo. Es decir, las unidades que tenemos ahí, que son distintas parcelas, parecen ser homogéneas. Entonces, si ocurre eso, nosotros queremos hacer un experimento donde un factor que tenga K cantidad de niveles va a ser distribuido en distintas parcelas al azar. Las parcelas pueden ser elegidas al azar dentro de ese campo homogéneo y es lo que se denomina entonces diseño completamente aleatorizado. Producto de un diseño completamente aleatorizado es que vamos a realizar un análisis de la varianza a un factor, que es el tema que vimos anteriormente. Ahora, no siempre pasa eso, no siempre todas las unidades son homogéneas, sino que muchas veces pasa que nos encontramos con campos, nos encontramos con unidades que son heterogéneas entre sí, no hay una homogeneidad. Por ejemplo, imaginémonos un campo orgánico que tiene problemas con bichito bolita y que quiere aplicar insecticidas naturales para poder erradicar este bichito bolita que hace estragos con lo que allí se siembra. Si yo pienso en ese campo, en un campo con esa forma, un campo de sierras, e intento tomar parcelas al azar en ese campo, claramente me voy a dar cuenta que las parcelas que están en la zona más alta tienen distinta irradiación, tienen distinta agua, tienen probablemente distinta calidad de suelo que aquellas que se encuentren más sobre la escorrentía o aquellas que se encuentran más relacionadas a un árbol. Entonces aquí se nota claramente que las unidades no son homogéneas entre sí. Para eso tenemos que buscar una solución y tenemos que hacer lo que conocemos como control local, ya que un diseño completamente inutilizado no puede ser utilizado. Si pensamos en un gradiente altitudinal, por ejemplo, en ese planito topográfico, vamos a ver que hay zonas que son parecidas entre sí y que son diferentes entre sí a otras zonas que a su vez son parecidas entre sí. Entonces, ese es el primero de los pasos que podemos hacer para aplicar un control local. Repitamos control local, que es el tema que vimos hace un par de capítulos atrás. Podíamos hacer control local, que son todos los pasos que hace el investigador o el operador a los fines de reducir la variabilidad no explicada. Ese control local lo podemos hacer mediante el diseño o mediante el modelo. Mediante el diseño, definiendo criterios de inclusión y exclusión que hacen más pequeña la población estadística. Y cuando dijimos mediante el modelo, dijimos, bueno, lo vamos a ver en los capítulos que siguen. En el capítulo pasado vimos el modelo de análisis de la varianza a un factor, donde veíamos que le colocábamos parámetros al modelo. Esos parámetros son aquellos donde tenemos hipótesis. Pero podríamos pensar en modelos donde le agreguemos otros parámetros que lo que hagan es controlar esa variabilidad no explicada. Es decir, en el diseño incorporaríamos a esos nuevos factores, pero lo estaríamos modelando mediante el análisis. Para eso sale un concepto que se usa mucho en algunas áreas, que es el concepto de bloque. Un bloque está definido como un conjunto de unidades que son homogéneas entre sí, pero que son heterogéneas con las otras unidades. Entonces, a partir de eso surge lo que se denomina un diseño en bloques completos al azar, que es lo que vamos a ver ahora. Y entonces, ese diseño en bloques completos al azar va a tener como respaldo un análisis, que es el análisis de la varianza a un factor con bloques. Entonces,
Pensando en que hay un perfil topográfico, podemos pensar en que podemos agrupar a distintos bloques que están transversales al gradiente. Esos serían los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Y en cada uno de esos bloques aleatorizar las parcelas, y en cada bloque le va a tocar una sola parcela con cada nivel del factor. Para eso, por ejemplo, vamos a utilizar un factor que es el insecticida natural, donde tendríamos un tratamiento, un nivel de factor que es el control, es decir, sin nada, o al sumo con el diluyente, otro que es el tratamiento A y otro es el tratamiento B, que son dos tipos de insecticidas naturales. Tenemos 8 bloques, un factor y 3 niveles. La hipótesis nula sigue siendo la misma hipótesis nula, que es que las medias son iguales, porque yo tengo hipótesis solo para saber si los tratamientos son diferentes, y la alternativa si al menos una media es diferente. No tengo hipótesis para el bloque. Imaginémonos que estos son los resultados. Del bloque 1 al 8 me arrojaron distintos valores. La variable respuesta es número de individuos después de aplicado el tratamiento. Este es el número de individuos que tiene el control, el tratamiento A y el tratamiento B. Transponemos la tabla y ponemos la tabla de arriba hacia abajo, como estamos acostumbrados a verla, y nos queda en la primera columna los bloques, control, tratamiento A, tratamiento B. El promedio 36,25 corresponde al promedio del primer nivel del factor, mientras que 25,38 es la media de las medias. Esto ya estábamos acostumbrados a verlo porque lo vimos en el análisis anterior. Pero lo que tenemos ahora a la derecha son las medias tomadas de cada uno de los bloques. La media 16,67 es el promedio del primer bloque, sin importar si le colocamos el tratamiento que es el control, el tratamiento A o el tratamiento B. Y así cada una de las medias son medias donde controlan la variabilidad causada por el bloque. Ahí tenemos la tabla que ya hemos visto anteriormente. Y la varianza total, que ya la veíamos también en el análisis de la varianza de un factor, es la dispersión de todos los datos con respecto a la media de las medias. La varianza del factor, también lo conocíamos, es la varianza que hay de cada media del factor con respecto a la media de las medias. Y ahora surge una nueva variabilidad, una nueva fuente de variación, que es la varianza del bloque, que es la dispersión de cada una de las medias del bloque con respecto a la media de las medias. También ya conocíamos la varianza del error, pero la varianza del error, en un análisis de la varianza de un factor, la pensábamos como la dispersión que había de todos los datos con respecto a la media de cada uno de los niveles del factor. Ahora a eso le tenemos que descontar la diferencia que hay con respecto a la media de cada bloque. Es decir, cuán grande o chica es una media dependiendo de la media de su factor y la media de su bloque. El cuadro de análisis de la varianza es muy similar al cuadro de análisis de la varianza de un factor, con la diferencia que incorporamos una fuente de variación. Antes teníamos solamente factor, error y total, y ahora le agregamos el efecto bloque. ¿De dónde sale la suma de cuadrados del efecto bloque? Sale de haber descompuesto el error. Lo que antes era solo error, ahora parte del error se lo lleva el efecto bloque. Entonces, las fórmulas acá están de las sumas de cuadrados, tanto de factor, bloque, error y total. Recordemos que acá también la suma de cuadrados son ortogonales, por lo tanto, la suma del cuadrado del factor más la suma del cuadrado del bloque más la suma del cuadrado del error es igual a la suma del cuadrado total. Los grados de libertad se calculan de igual forma anterior, k menos 1 porque tengo k niveles menos 1 que es la estimación, la total es n menos 1, la del bloque es la cantidad de bloques menos 1 y la del error es bloque menos 1 por nivel del factor menos 1.
Los cuadrados medios también de la misma forma, suma cuadrado del factor dividido grado de libertad del factor y suma cuadrado del error dividido grado de libertad del error. Y ustedes van a ver que aquí no se calcula una varianza, no hay un cuadrado medio. ¿Por qué? Porque el bloque no tiene hipótesis. Al bloque solo lo coloqué para disminuir la variabilidad causada por el gradiente ese que había de altitud. O aquel gradiente que esté estudiando en el trabajo que yo haga. El f va a ser cuadrado medio del factor dividido cuadrado de el error, que es el f observado, y el f de tabla se busca igual que buscábamos anteriormente. La regla de decisión es, si el f observado es mayor al f de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Si el f observado es menor al f de tabla, no se rechaza la hipótesis nula. El modelo estadístico y los supuestos o requisitos. El modelo estadístico es muy similar al anterior. I sub ij es la variable respuesta, mu es la media poblacional, tau sub i es el efecto de cada nivel del factor, E sub ij es el error o variabilidad no explicada, pero ahora aparece un nuevo parámetro nuevo en el modelo, que es el efecto bloque. Recuerden ustedes que cuando vimos control local decíamos que una de las formas de control local era mediante el modelado y dijimos que era incorporarle nuevos parámetros al modelo estadístico. De eso estábamos hablando cuando hablábamos de control local. Los supuestos, los requisitos son iguales que el anterior, que los errores sub ij tengan distribución normal, sean independientes, media cero y homogeneidad de varianza. Pero se le agrega uno que es que no debe existir interacción bloque-factor. ¿Qué quiere decir la interacción bloque-factor? Miremos un gráfico. Miremos un gráfico donde estamos dibujando en este gráfico el control, el tratamiento A y el tratamiento B. Y cada uno de estos puntos corresponde al valor de cada uno de las unidades que hemos tomado. Entonces, en el bloque 1, en el bloque 2, en el bloque 3 y ahí en cada uno de los bloques. Fíjense que el patrón que uno ve es que todos los bloques responden en la misma medida a los distintos niveles del factor, sin importar si el nivel del factor B es mucho más pequeño que el control, pero todos responden parecido. En cambio, vamos a ver un ejemplo donde se observa interacción y en ese caso se ve que las curvas de estas líneas conductoras se cruzan. Quiere decir que uno observa una interacción. Cuando uno observa una interacción, quiere decir que si vamos a recomendar algún nivel del factor, probablemente ese nivel de factor no sea igual de bueno para todos los bloques. Por lo tanto, el análisis que estoy haciendo no sirve. En el ejemplo que pusimos con los datos del bichito bolita, el objetivo es ver si el control es diferente a los tratamientos. Por lo tanto, hipótesis nula es que la media poblacional del control es igual al tratamiento A y al B, y la alternativa que al menos una sea diferente. La tabla de análisis de la varianza que me arroja es un análisis de la varianza con factor, bloque, error. Fíjense que acá el profe cometió un error porque copió a lo que decía el soft. Y el soft, el programa, le da un cuadrado medio del error, porque el cuadrado medio del error no debería existir ahí, porque el programa no sabe que el bloque no tiene cuadrado medio del error. Aquí no tiene que haber nada. Calculamos el f, calculamos el f de tabla y como el f observado es mayor al f de tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que al menos una media es diferente. Los requisitos los probamos, se cumplió el requisito de normalidad, de independencia, homogeneidad de varianza y no hay interacción factor-bloque. ¿Sí? Eso no lo mostramos acá, pero está probado. Y la pregunta es ahora, si rechazo la hipótesis nula, ¿cuál hipótesis nula recomiendo? Este es el cuadro que me arroja el análisis, donde tengo el promedio del control, el promedio del tratamiento A y el promedio del tratamiento B. La pregunta es, ¿cuál recomiendo? Haciendo un test de Tukey de comparación múltiple, me dice que el tratamiento B es significativamente distinto al tratamiento A y es significativamente distinto al control.
Entonces, 14,38, que es el número de individuos, es significativamente más pequeño, por lo tanto, recomiendo el tratamiento B porque el objetivo es tener la menor cantidad de bichos bolitas posible. Bueno, de este modo entonces hemos terminado con todo el bloque 7C. Hemos visto primero los principios del diseño con diseño experimental. Ampliamos la información de diseño experimental cuando vimos análisis de la varianza a un factor, porque ahí aprendimos el tema del modelaje, y ampliamos todavía mucho más porque cerramos el tema diseño con diseño completamente relativizado, diseño en bloques, entendimos qué significaba agregarle parámetros al modelo estadístico y realizamos el ejemplo de análisis de la varianza a un factor con bloques.